Pues bienvenidos a todos a esta no es una clase, es una cita que hemos hecho con alumnos. Este es un poco el propósito de la clase, de la cita que tenemos hoy, que es un diálogo con alumnos, y vamos a entrevistar a dos alumnas que tenemos aquí, que son Ana y Maribel. Ahora os voy a hacer una presentación, os van a hacer ellos una presentación, y después tenemos online a como 7 o 8 personas que son alumnos que ya llevan un tiempo. Cuando hace a lo mejor 60 años empezaba el yoga en Occidente a ser conocido, quizá los divulgadores del yoga fueron precisamente las personas que lo practicaban, ¿no? Las personas que tenían un contacto con esta cultura. Igualmente hoy hace falta que haya personas normales, como los que están aquí todos hoy, que hablen y que digan por qué han estudiado esto, por qué estudian textos clásicos, por qué vienen todas las semanas a las clases para escuchar. Y eso es algo que quizás sea raro, ¿no? Si preguntáis en vuestros círculos quién estudia escrituras que tienen más de 4000 años, pues desde luego quizá no sea lo más frecuente, ¿no? No sea lo más habitual. Y esa es una de las funciones, ¿no?, que tenemos, que a través de estas entrevistas, a través de documentales, a través de todo lo que hacemos, esta tradición y esta herencia espiritual sea conocida y llegue a las personas adecuadas. Nunca va a ser una cosa general, obviamente. El yoga ha llegado ya a muchos millones de personas que lo practican asiduamente. Vedanta quizás no llegue a tantas personas. De todo ese grupo de personas que practican yoga, hay muchos que están interesados en saber más sobre la filosofía del yoga, sobre las raíces culturales del yoga, y probablemente esa masa de alumnos de yoga pues vaya pidiendo cada vez más de dónde viene todo eso, el porqué de todo eso, dónde nace, qué es exactamente yoga. Y esa es una de las cosas que queremos contribuir con estas charlas entre alumnos. Así que sin más explicaciones, yo creo que vamos a empezar con Maribel y Ana, que están aquí. Así que, bueno, os voy a presentar primero, o mejor que se presenten ellos, los que estáis ahí en vuestras casas. Tenemos a Jaime. ¿Dónde está Jaime? A ver, pínchalo, Juan, si puedes. Levantáis la mano. Jaime, dinos de dónde vienes, muy brevemente, qué edad tienes, a qué te dedicas y dónde estás. Bueno, hola, soy Jaime, vivo en Iowa, en Estados Unidos. Hace 7 o 8 años que estoy viviendo aquí y ayudo en un colegio aquí donde mi mujer trabaja de profesora. Ok, muy bien. ¿Y a qué edad tienes? Tengo 54. 54, muy bien. La siguiente que tenemos invitada es Clara, que está en España, creo. Pínchala, por favor, a Clara, Juan. Me llamo Clara Sarría, soy de Zaragoza, España. Tengo 60 años y soy profesora de matemáticas de instituto. Ok, muy bien. El siguiente invitado que tenemos es Tatiana, de Argentina. Soy Tatiana, de Buenos Aires, tengo 46 años, trabajo, soy empleada en una compañía de telecomunicaciones y bueno, eso. Y estoy en Vedanta Academy ya hace 4, me parece. 4 años, muy bien. Sí. Vale, gracias, Tatiana. Luego tenemos a Diego, que también está en Puerto Madryn, en Argentina. Hola, buen día. Mi nombre es Diego Pérez, soy de Puerto Madryn, Argentina. Tengo 44 años, soy profesor de yoga y estoy estudiando con Oscar en Vedanta Academy desde sus inicios, hace 6 años. Muy bien, gracias, Diego. También tenemos a Walter, de Argentina. Hay una comunidad muy grande, como veis, de argentinos. Los argentinos están en este ámbito de Vedanta en todas partes. Ahí está Walter, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Soy Walter Guevara de Argentina y soy profesor de educación física, entrenador deportivo. Después, a lo largo del tiempo, estudié el instructorado de yoga. Soy profesor de yoga de hace bastante tiempo, de unos cuantos años. Y bueno, estoy en Vedanta desde hace 2 años y medio, muy entusiasmado.
Vamos, Gisela de México, ¿está por aquí? Hola, buen día. Yo soy Gisela de Veracruz, México. Tengo 60 años, soy empresaria, tengo colegios y tengo poco más de 2 años de estar estudiando en Vedanta. Ok, gracias. Antoni de Barcelona, creo que es de España. ¿Está por ahí Antoni? Hola, buenas tardes a todos. Soy Antoni Pujadas de Barcelona, tengo 64 años y he trabajado como profesor de filosofía hasta el año pasado, en que tuve la oportunidad de jubilarme y dejé de trabajar. Llevo con Vedanta un poco más de un año, desde marzo del año pasado hasta ahora. Muy bien, gracias Antonio. ¿Quién más tenemos? Patricio de Chile, tenemos un montón. No nos va a dar tiempo a hacer tantas preguntas. Patricio de Chile. Está Patricia Brunner, Oscar. Ok, Patricia Brunner de Argentina. Vivo en México, en la ciudad de Villahermosa, en Tabasco. Tengo alrededor de 2 años y medio de estar en Vedanta y estoy en casa jubilada. Okay. Dedico bastante tiempo a la familia y a Vedanta. Bien, tenemos entonces suficiente número de alumnos, entonces vamos a empezar la conversación que habíamos planteado. Aquí en la oficina, aquí en Vedanta Academy, tenemos a 2, ¿no? Tenemos a 2 alumnas. Ana, háblanos tú, Ana, si quieres. Sí, bueno, mi nombre es Ana, yo vivo aquí en la ciudad de Madrid, en Alcobendas, y empecé a estudiar Vedanta hace muchísimo tiempo. Empecé en el año 2000 realmente. Y luego mi recorrido me llevó a estudiar también otras tradiciones y contigo desde el año pasado, realmente, desde el abril, justo del año pasado. Ok, muy bien. Y por último tenemos a Maribel. Maribel. Hola, yo soy Maribel, vivo aquí en Madrid y soy una mezcla entre venezolana y portuguesa. Soy farmacéutica y bueno, y estoy estudiando Vedanta hace unos 2 años y medio aquí con Oscar. Muy bien. Pues vamos a empezar así una ronda, primero de preguntas. Y vamos a hacer una pregunta y todos los alumnos van a ir respondiendo en círculo. Entonces vamos a empezar con Ana. Ana, cuéntanos tú, tampoco así muy largo, ¿no? Pero que sea 2 o 3 minutos si quieres, ¿qué es lo que te llevó a estudiar Vedanta? Sí, un poquito la razón principal fue la insatisfacción. Tanto en la vida material que tenía, siempre tenía un grado de insatisfacción, de no llegar a sentirme completa. Y aunque había encontrado el yoga en forma de asana, tampoco me daba esa gran satisfacción. Entonces fue buscando y finalmente encontré, bueno, vivía en Londres a los tiempos, en la Shivananda Yoga Academy y mi comienzo fueron ahí. Y fue una gran apertura. Entonces desde entonces, que fue un amor a primera vista, sentí esa gran apertura y no he dejado de estudiar entonces. ¿Y cómo los encontraste? Porque conozco muy bien esa búsqueda siendo practicante de yoga. ¿Cómo llegaste a dar con como Shivananda Academy o con nosotros? Sí, aquel entonces no existía el internet en las casas. Vamos, yo para ir a internet tenía que ir a la universidad y en la biblioteca de la universidad. Pero sí se usaban los panfletos. Los folletos. Sí. Y entonces yo vivía al otro lado de Londres, donde estaban ellos, y aún así encontré en mi buzón un panfleto de la Shivananda. Sí. Y nada, y luego, bueno, era al lado de donde trabajaba aquel entonces así fue, ¿no? Me llegó la información. Y 23 años después, de la misma forma me llegó Vedanta Academy, no en forma de panfleto, pero virtual. Sí. Por el tema de la pandemia me acerqué al mundo virtual porque yo siempre he estado bastante alejada y lo vi anunciado en el Facebook, lo vi a través de las redes y entré y aquí estoy. Okay. Muy bien. Pues pasamos a Maribel, lo mismo. ¿Qué es lo que te llevó a estudiar Vedanta? Bueno, yo un poco por ser una persona, soy Vata, soy una persona que desequilibrada, bueno, tengo muchísimo, o sea, me encanta tener muchas experiencias y buscar, y entonces quería como que
relajarme y encontrar algo muchísimo más profundo en que me pudiera encontrar a mí misma. Empecé en Brasil algo de Ayurveda, después en los Emiratos Árabes tuve contacto con el Raja Yoga, pero siempre empezando y dejándolo. Hasta que cuando llegué aquí a Madrid hace más o menos 3 años, sentí la necesidad de estar conmigo mismo, de encontrarme un poco, y a través de internet busqué algo, vi cursos de Vedanta, cursos gratuitos, y ahí empecé mi camino y estoy encantada, encantada, porque Vedanta a mí me ha dado una manera estructurada, clases sencillas en que yo puedo ir siguiendo y que me está ayudando muchísimo, muchísimo, y estoy muy agradecida. Muy bien. Pasamos ahora a los que estáis online. Primero, por ejemplo, Jaime de Estados Unidos. Encuéntralo ahí, Jaime, y lo pinchas. Sí, ya estoy... ¿Qué te llevó a estudiar Vedanta, Jaime? Pues yo creo que como Ana, un poco de insatisfacción o de no estar contento, de no haber encontrado realmente lo que yo buscaba, ¿no? Yo tuve una crisis bastante fuerte a los 40 y tantos, una crisis que fue en todos los ámbitos de mi vida, y entonces estuve haciendo terapia varios años. Y yo me acuerdo que algún terapeuta incluso se lo llegué a decir, digo, tengo la sensación de que algo no estamos tocando, de que algo no estoy tocando, no estoy viendo. Y eso me hizo seguir buscando. No conseguía que la terapia o que algunas otras actividades o otras metodologías que he utilizado antes me completaran o me llevaran a algún sitio. Y entonces eso me hizo seguir buscando hasta que encontré Vedanta. Eso fue el motivo principal. ¿Y cómo encontraste, en este caso, Vedanta Academy? Pues no recuerdo. Yo creo que fue un podcast o algo por Facebook, algo así, algún audio tuyo. Yo creo que fue algo de eso que me hizo conectar. Y entonces creo que oí un audio tuyo y eso me llevó a seguir indagando y explorando por ese camino, a oírte más veces y a seguir, porque yo era un desconocido total de Vedanta, totalmente. Claro. Porque hay mucha gente que entra como Ana, y en mi caso, que son de entrar por yoga, ¿no? Básicamente es a través de algún camino de la cultura védica, pero otros como Maribel y tú, que no teníais contacto ninguno con la tradición védica, con la cultura védica. En absoluto. Eso es interesante. Vale, siguiente, Clara, de España. A ver, yo fui a través del yoga. A los 40 años yo empecé a ver, no encontraba el sentido de mi vida. Yo decía, pero esto es todo lo que hay. Y ya no fue la insatisfacción, sino preguntas como, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Eso es lo que... Bueno, y entonces encontré una escuela de yoga que nos daban pinceladas de Vedanta. Hacíamos también Bhakti Yoga, o sea, no solamente Hatha Yoga. Bueno, por circunstancias dejé de estar en esa escuela, y luego Pilar Segura, que es una alumna también de Vedanta Academy, en la que ahora estoy con ella en la escuela de yoga, es la que me dijo, oye, me he apuntado a esto de Vedanta, las dos lo conocíamos, nos encantaba, o sea, como ha dicho la compañera, para mí también fue un flechazo. La primera vez que oí hablar de Vedanta es como si encajaran las piezas, como si sintiera que estaba en casa, o sea, de verdad que para mí fue, pues lo que digo, un flechazo, ¿no? Y entonces te empecé a escuchar, me apunté al curso de introducción y hasta ahora, que estoy encantada también, agradeciendo. Qué bien. Diego de Argentina, Tatiana de Argentina. ¿Qué nos dice Tatiana? Bueno, yo no, me sentí muy identificada con Clara, no vengo de nada parecido, pero sentí en mi vida como una ansiedad permanente de que si esto era todo en la vida. Tenía una linda vida, sentía que me iba bien en las cosas, pero como que faltaba algo que me estaba perdiendo. Y hice algunas cositas, pero muy poco, de algún cursito que me invitaban a respirar o cosas así, pero nada, muy, muy poquito, y no entendía que fuera por ahí.
Y un día en YouTube encontré una de las clases del curso inicial y me resonó todo. Y me puse, como vi que decía por numeración, busqué los demás y muy rápido vi todas las clases del curso de introducción, y antes de terminarlo ya me había anotado porque me parecía que había encontrado algo importante. Así que así fue. Y ahora es Diego, ¿no? Que a Diego le conozco de hace ya, creo que fue uno de los primeros alumnos que yo conocí en Argentina, en un retiro que hicimos. Y además es un caso interesante porque tiene un centro de yoga en el que hay un montón de gente que sigue Vedanta. De hecho, cuando he ido a Puerto Madryn, pues hay gente por la calle que dice, mira, Óscar de Vedanta Academy. Y es una cosa muy extraña, ¿no? De hecho, me llevó una vez al peluquero y me dijo, ¿tú eres Óscar de Vedanta Academy? Y yo, claro. Y es una comunidad muy grande de vedantines y de gente que está muy comprometida con el yoga, y él ha hecho una labor buenísima como centro de yoga que se ha convertido en un centro védico, ¿no? Porque tiene ya, pues, varias clases de recitación, meditación, otras disciplinas que no son comunes en los centros de yoga, las ha abierto y ha sido un ejemplo que a mí me ha agradado mucho y que ha sabido conducir toda esa cultura hacia algo más profundo, ¿no? que pueda verse a lo mejor en un centro normal de yoga. Cuéntanos, Diego, cómo llegaste. Bueno, en mi caso llegué a Vedanta a través del yoga. En mi proceso personal, como muchos de ustedes seguramente, empecé con la práctica de asanas durante muchos años y con mucha disciplina en la práctica. Y después de un tiempo me di cuenta que algo faltaba, que algo más tendría el yoga para aportarme. Y entonces conocí la meditación, empecé a practicar mucha meditación junto con asanas. Y después de un tiempo me sucedió lo mismo, o sea, me di cuenta que algo más había. Y en esa búsqueda no encontraba, al menos acá en Argentina, profesores que pudieran nutrirme en el campo de la filosofía del yoga. Tuve mucho acceso a la formación en asanas, en meditación, pero en la parte filosófica o las raíces del yoga no encontraba quien pudiera acompañarme en ese campo. Así que en ese momento, buscando en internet, conocí a Óscar hace 6 años y empecé a estudiar Vedanta. Y Vedanta fue y sigue siendo lo que completó eso que no encontraba, ¿no? En las prácticas de asanas y meditación. En ese momento yo creía que llevaba realmente adelante un estilo de vida de yoga, pero en realidad estaba ocupando herramientas que me hacían bien, pero faltaba esta cuestión fundamental, ¿no? del yoga, de Vedanta. Y con respecto a lo que comentaba Óscar, lo que yo fui haciendo en mi proceso personal fue lo que yo iba aprendiendo e iba incorporando en mi vida. Una vez que eso estaba asimilado, lo iba compartiendo con mis alumnos. Y así fue como se fue transformando este centro de asanas en un centro de asanas y meditación, y bueno, ahora en un centro donde transmitimos, ¿no es cierto?, las bases de esta cultura védica. Muy bien. Gracias, Diego. ¿Quién tenemos ahora? Walter, también de Argentina. Walter. Creo que, bueno, sí, básicamente por internet, a través de los cursos de introducción gratuito, y que ahí fue donde empecé a entender un montón de cosas que no entendía o creía saber entenderlo, y dije, bueno, ahora sí. Y eso me reveló y me dio luz, como decir, bueno, ahora entiendo un montón de cosas que antes no entendía, las escuchaba dentro del ámbito del yoga, como autoconocimiento, espiritualidad, el mundo, Dios, o el individuo que soy yo, todas estas cosas, y pude poner cada cosa en su lugar, y me dio una idea de decir, bueno, por acá es lo que me faltaba saber, que no lo encontraba también, como muchos que hemos hecho yoga, no lo encontraba, a pesar de practicar y practicar esto de practicar. Ni siquiera sabía que me estaba faltando. Intuía, pero tampoco sabía que me estaba faltando. Así que, y llegué porque
primero fui a través del yoga, fui a Ayurveda, y una médica acá en Argentina me dijo que tenía que estudiar Vedanta. Y bueno, como estoy a 50 kilómetros de Buenos Aires, hice unos intentos acá en Buenos Aires, fui a estudiar con unos profesores aquí en Buenos Aires, pero bueno, la distancia, el tiempo, el dinero, bueno, un montón de cosas, y la opción de hacerlo en casa y traerlo a casa por internet fue lo que me trajo a Vedanta. Ok, gracias, Walter. Gisela, de México tenemos ahora. Bueno, yo empecé en Vedanta, la realidad que no estaba buscando algo parecido a Vedanta, estaba buscando un viaje a la India, estaba buscando un retiro, algo, y en Google me salió Vedanta, entonces me puse a investigar, empecé a escuchar al maestro Oscar y quedé enganchada desde el primer momento, ¿no? Aún no me voy a la India, digo, pero encontré Vedanta. Muy bien, gracias. Tenemos también a Antoni de Barcelona. Bueno, la manera como he llegado a Vedanta ha sido a través de un camino muy largo, intentaré ser muy sintético. Siempre he sentido un interés por la espiritualidad. Alrededor de los 20 años tuve una crisis personal muy importante y empezó un poco mi búsqueda más seria. Entré en contacto con el hinduismo. Perdona, Antoni, te habías quedado en los 20 años habías tenido una crisis personal. Sí, tuve una crisis personal. personal y empecé, digamos, a buscar porque tenía como necesidad de sanar, de buscar un sentido a lo que me estaba pasando y a integrar un poco todos los aspectos de mi personalidad que explosionaron en este momento de crisis personal. Por ninguna razón concreta sentía mucha atracción por viajar a la India. Empecé a los 21 años, hice mi primer viaje a la India y después he repetido, no sé, me parece que he hecho unos 8 o 9 viajes. Volví en Barcelona y entonces entré en contacto con el budismo. Fue el momento en que vino Dalai Lama a Barcelona. Tuve la oportunidad de participar en una serie de rituales y entonces estuve como unos 10 años en el budismo. Un día que estaba hablando con una monja con la que tenía cierta amistad, me hizo un comentario que me llegó muy profundo y me dijo, me parece que tú practicas mucho, pero que tu práctica espiritual es como superficial, que estás dando vueltas un poco alrededor de algo, pero que no llegas a profundizar. Y fue como una semilla muy importante que me llegó, que me cuestionó lo que estaba haciendo y que me llevó a seguir buscando. Entré en contacto también con la mística cristiana, volví a realizar un proceso de terapia como había realizado alrededor de los 20 años y la persona que estoy trabajando en terapia era también una persona interesada en el Vedanta. Leí, porque me gusta mucho leer, leí a místicos hindús, a Nisargadatta, a Ramana Maharshi, a Osho, a Mushi, y entonces veía un poco la necesidad de buscar a alguien que fuese cercano, que pudiese acompañarme en este proceso de profundización. Primero busqué en Barcelona, coincidió con el momento del COVID en el que teníamos que estar encerrados en casa y entonces por mero azar, por pura casualidad, escuché un audio de Oscar, me pareció extraordinariamente interesante, empecé a consultar también en internet quién era Oscar, qué era Vedanta Academy y entonces fue lo que me sentí como llamado de alguna manera a continuar en este camino, que ha sido un camino para mí muy completo. Ok, se ha caído un poco al final la conversación, pero creo que hemos entendido más o menos. Gracias, Antonio. ¿Patricio ha llegado? ¿Está por ahí Patricio? Patricia Brunner está, Patricio no.
Está Patricia Brunner y Laura de Barcelona que han llegado. Ok, Patricia Brunner, ¿la puedes dar paso? Ya. Hola. Bueno, yo llegué a Vedanta Academy hace aproximadamente 2 años y medio. Yo desde hace mucho tiempo, desde el tiempo en que yo trabajaba, me dediqué muchos años, pues, trabajo, actividades de la casa, atender a mi esposo, pero sí sentía yo que algo me faltaba, o sea, buscaba yo, me preguntaba yo muchas cosas. ¿Para qué estoy aquí? ¿Esto será todo? Sentía un vacío, no encontraba satisfacción en el trabajo y en las cuestiones laborales y familiares y sociales, pero me faltaba algo. Leía algunos textos que me recomendó un jefe mío de Swami Vivekananda. Leía algo de él, de algunas conferencias que dio en Estados Unidos, y bueno, dije, bueno, por aquí encuentro algo. Pero pues el trabajo me absorbía, la actividad casera me absorbía, lo dejé. Y cuando ya enviudé, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y sí, busqué, los encontré a través de internet. Ahí es a donde dije, esto es lo que yo andaba buscando. Estuve viendo todos los videos del curso gratuito. Ya me inscribí con ustedes hace 2 años y medio y aquí sigo. Pero estoy fascinada. Estoy fascinada. Para mí ha sido encontrar mi camino. Gracias, Patricia. ¿Quién más tenemos? Laura. Laura de Barcelona, creo que ha llegado. Sí. Bien. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, a ver si puedo ser breve. Bueno, yo ahora escuchando a Diego, porque yo fíjate que no me acordaba que eran, pero yo soy de la tanda creo que de Diego, entonces llevo 6 años, que no me lo parece para nada. Y bueno, a ver, yo empecé así por decir en la espiritualidad, empecé por el Reiki, empecé viendo un curso de Reiki, me apunté a Reiki, hice primero y segundo de Reiki, primera y segundo, y después allí, después conocí a un profesor, un maestro de meditación Vipassana, y también estuve haciendo unos talleres con él, hacíamos unas meditaciones de bastantes horas, tal, y por ahí fue la cosa, ¿no? Luego, ahora me estaba acordando, que se me había olvidado, que haciendo un día un taller de estos con el maestro este de Reiki, trajo una persona que, bueno, a mí en ese momento que no sabía, cantaba mantras. Ahora que he estudiado con Oscar, no son mantras, son bhajans. Bueno, el caso es que él es una persona que canta y a la vez habla y hace charlas, y ahí por primera vez escuché el nombre de Bhagavad Gita. Lo escuché que lo dijo él, que cogiéramos el libro de la Bhagavad Gita y que lo miráramos, lo estudiáramos. Y yo en ese momento escuché el nombre, pero no lo entendí. Entonces luego le pregunté por Messenger, oye, porque a mí esto sí que lo tengo, que me gusta mucho. Cuando creo que encuentro algo valioso y que hay una persona que me pueda enseñar, pongo todos los 5 sentidos y estoy muy atenta, ¿no?, de lo que me puede decir, y sigo las sugerencias, ¿no? Y bueno, y quedó ahí, ¿no? Me dijo, se llama Bhagavad Gita, no sé qué. Entonces yo tenía pensamiento de comprármelo, pero luego es verdad que he entendido muy bien cuando Óscar, el maestro, dice que esto es para estudiarlo con un maestro, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí me acuerdo, y esto lo recuerdo, me recuerdo una noche, porque claro, yo hacía todo esto, meditaba en mi casa, hacía Reiki, me hacía auto-Reiki, pero se notaba que me faltaba algo, ¿no? Me faltaba profundizar y yo quería profundizar, yo sabía que se podía rascar más. Y recuerdo una noche, parecerá muy así, pero es así, en mi cama, por la noche, rezar, orar o pedir o hablar con Dios, no, es verdad, ¿eh? Y pedir, quiero un maestro, necesito un maestro, ¿no? Necesito un maestro para profundizar, no sé si fue así tal, pero yo esto lo recuerdo. Y un día
viendo el Facebook, vi a Óscar en el grupo, en estas 10 clases de Vedanta, de estas que son las 10 gratuitas primeras, ¿no? Y es que lo empecé a escuchar, nada más que lo empecé a escuchar, pensé, ¡ostras!, ¿no? ¡Pum! O sea, es como que había encontrado algo súper, súper valioso, que me entraba muy bien, que conectaba muy bien con el maestro, que es como cuando alguien, o sea, cuando encuentras un tesoro, ¿no? Tanto es así que yo me puse a decírselo a todo el mundo, a mis hermanas, he encontrado una cosa muy buena, apuntaros, no seáis tontas, que esto, conseguí que una hermana mía mayor se apuntara, yo quería que todo el mundo se apuntara, y bueno, y ya es como que ¡fum!, lo cogí, me enganché hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy que espero que no soltarlo nunca y a ser posible que podamos seguir estudiando. Y bueno, y así más o menos fue, ¿no? Yo creo que él vino por mi poder superior, le digo yo, por Dios, ¿no? Enviado por Dios. Así es, ¿no? Para mí es así. Y bueno, no sé, más o menos. Gracias. Gracias, Laura. Y ya nos volvemos aquí, esta es la primera ronda, ¿no? Entonces, como resumen, podríamos decir que habéis dicho varios que os faltaba algo, ¿no? Faltaba algo, ¿no? Ana ha empezado, Ana, Diego, algunos otros que son de yoga, han dicho que a pesar de tener ciertas prácticas, estilo de vida, valores, ¿no? Querer ser mejor persona, todo eso, que aunque ya en muchas personas está, hay algo que dices, algo me falla, ¿no? Esa también es mi lugar de partida. Hay algo que falla porque sabes que falta algo, ¿no? Aunque tengas prácticas, tengas un estilo de vida más o menos armonioso, algo falla, algo falta, ¿no? Y luego otros que han venido, como Jaime, por ejemplo, decía, por una crisis, ¿no? Algo te pasa, estás también investigando y le dice al terapeuta, aquí no estamos tratando algo, ¿no? Ese también es un punto interesante, ¿no? Ana, ¿tú qué crees que... ¿Tú crees que como profesora de yoga, ¿no? Como buscador dentro del yoga, cuando has estudiado por tu cuenta en diferentes sitios o incluso diferentes disciplinas, cuando has luego ya encontrado Vedanta, has visto que había una diferencia en el orden, en la organización sistemática? Porque yo siempre hago mucho énfasis en esta cuestión de una cosa es la inspiración, la motivación, las charlas gratuitas, todo lo que tiene un componente inicial, pero una de las cosas que a mí también me llamó mucho la atención cuando empecé es que cuando conocí a Swami Dayananda, es que hay una enseñanza tipo profunda, pero que sabía que tenía una continuidad, que no era, bueno, me leo un libro, tomo esto por aquí, tomo esto por allá, sino que digo, empiezo aquí y acabo acá. Y hay una serie de textos clásicos, una enseñanza organizada, sistemática, que es totalmente diferente que estudiar cosas sueltas, un libro por aquí, un libro por allá, ¿no? ¿Tú esto lo viste así también? ¿Este fue tu caso? Sí, yo creo que esa es la clave. A mí me pasó además una cosa, no sé si única o a alguien más le habrá pasado, de tener ese deseo de verlo desde ya al principio, que esta continuidad y esta progresión en los textos es importantísima, porque te acompaña también durante tu madurez, ¿no? Tú vas creciendo y los textos también van creciendo de profundidad y de contenido. Pero a mí me pasó que yo quise organizar, por ejemplo, en nuestra escuela de yoga, un estudio de ese tipo, tradicional y progresivo, pero fui eso, de las pocas personas que no es el alumno que deja el maestro, sino es que el maestro que desaparece. Entonces, en un momento de mi recorrido, yo me encontré sin maestro, el maestro había desaparecido. Y entonces fui buscando a alguien que podía continuar. Y entonces, sin conocer todavía a Vedanta Academy, llamé a otros eruditos, personas cultas que habían estudiado mucho y que podían continuar, pero faltaba el contexto, faltaba el contexto. Y fue cuando te encontré así, desesperada ya, me pasó lo mismo que a Laura, rezar, tanto como había rezado como para recibir lo primero, porque yo salía de estudios budistas y quería seguir el estudio tradicional del yoga, pero no sabía cómo. Y también recé, pedí, y me apareció este primer maestro que luego desapareció,
y luego apareció Vedanta Academy. Y eso quiere decir que aunque estudies solo y tienes aptitud y una naturaleza de investigación, si estás fuera de un sistema, de un carril, te puedes perder. Te puedes perder y perder también la esencia, yo creo, del contenido. Yo creo que ese tema que has mencionado de progresión en los textos dentro de también la tradición es muy importante, es de vital importancia, yo diría. ¿Tú estudias sola? Por ejemplo, has tomado los Yoga Sutras o la Bhagavad Gita y has intentado estudiar. También sí, lo he hecho, claro, ¿quién no? ¿Y cómo te funcionaba? Entonces, con los Yoga Sutras más difícil aún. Vale, con los Yoga Sutras más difícil. Por eso empecé un estudio sistemático desde Sankhya, luego Yoga Sutra y luego quedé colgada entre Upanishad y Gita y fui buscando. Pero la Gita, hubo una temporada de mi vida que la abría, leía unos lokas y luego meditaba sobre ellos. Y, hombre, ayuda, es inspirador, pero es como hacer un asana, fuera fuera de un contexto y no... Uno se pierde. Yo creo que abre mucha posibilidad a perderse y volver a los patrones naturales de la mente. Okay. ¿Y tú, Maribel, te pasaba algo por el estilo? No sé si tú has venido también, habías estudiado por tu cuenta como autodidacta y luego has visto la diferencia de tener un método, un sistema, una cosa que yo repito muchas veces que es una tradición de enseñanza, porque no es lo mismo una tradición o unas prácticas que una tradición de enseñanza, que es como se define así Vedanta, ¿no? Es una tradición porque hay un componente discipular y de profesor que transmite ese conocimiento y de enseñanza, que esa es otra, no es una tradición mística, no es una tradición mística, es de enseñanza porque hay algo a comunicar, algo a transmitir, algo que yo puedo pasar a otra persona y que esa persona objetivamente lo tiene que entender porque es comunicable, ¿no? Sí. ¿Eso a ti te ha sorprendido? ¿Cuál es tu experiencia con esta cuestión? Bueno, yo creo que para mí, yo entiendo vosotros, los que vienen del mundo de yoga, que han estado más expuestos a estas enseñanzas o a través de una metodología o solo. Para mí ha sido muchísimo más revelador porque yo había tenido muy poco contacto, un poco con el Raja Yoga, un poco con el Ayurveda, y para mí el encontrarme unas enseñanzas tan profundas, con un método tan claro, sencillo, didáctico, y Óscar, perdóname, y yo contigo lo he disfrutado muchísimo, porque eres una persona muy alegre, con mucha vitalidad, yo me he reído muchísimo, entonces a mí me encanta, es que me encanta el poder tener este tipo de ahondamiento en la enseñanza, pero de una manera tan fácil y tan entendible, y eso, yo como me perdía mucho, el que tenga todas las semanas, en que pueda ahondar, en que pueda entender y discernir un poco e intentar morar en la enseñanza, que yo creo que eso es un poco lo más difícil. Para mí ha sido muy, 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 muy importante. Ok. Jaime, ¿tú habías estudiado por tu cuenta? ¿Habías hecho, cuando has encontrado Vedanta y has visto esta cuestión organizada, pedagógica, cuál ha sido tu opinión, tu experiencia sobre esto? A ver, en efecto, yo había tocado otras disciplinas, había hecho cosas por mi cuenta, pero seguía sintiendo que no había un hilo conductor, que era, como ha dicho Ana, pues bueno, fuera de un contexto, haces cosas y no tiene mucha fuerza, no tiene mucho sentido. Yo creo que para mí lo importante era encontrar un maestro, alguien con una clara dedicación y que pudiera acompañarte o pudiera quitarte la broza y enseñarte realmente qué era lo que necesitabas. Yo creo que lo que estabas hablando antes, una disciplina que ha superado la prueba del tiempo, es decir, no es una moda, no es algo que viene y va, es algo que lleva muchísimos años. Eso ya de partida yo creo que te da una confianza muy grande. Y para mí lo más importante es la persona, Óscar, a quien tengo delante, a quien puedo consultar dudas en una clase a la semana, quien me transmite lo que él vive y yo siento que él vive eso. No es
no es una persona que ha venido y va, o no, es que es una persona que está viviendo eso. Y para mí eso es muy importante. El maestro yo creo que es muy importante. Y yo también querría decir algo sobre la enseñanza, y es que no es que te enseña a meditar, no es que te enseña, es que te enseña de qué va esto, de qué va el mundo, cuáles son, qué es la sustancia más, o sea, cuál es la base de todo esto. Y es ese conocimiento, yo creo que no hay precio para pagar eso. Yo creo que no hay nada con más valor que saber realmente de qué va esto, de qué va el mundo, de qué es lo que nos mueve, cuáles son los hilos que mueven en esto que estamos viviendo. Y eso se enseña a través de ese conocimiento. Porque tú te pensabas que Vedanta iba a ser a lo mejor alguna especie de técnica o alguna más de lo mismo, en el sentido de, bueno, enseñarte a meditar, a hablar un poco descriptivamente de... ¿no? Yo he hecho, por ejemplo, formaciones, probablemente tú también, Ana, que vas a una formación de yoga y es una especie como de cosa descriptiva, es decir, cosa como muy superficial, en la que no hay una profundidad en cómo eso lo traes a tu vida y en la profundidad del estudio, ¿no? Exactamente eso. Es decir, yo una técnica más, un sentirse bien en el día a día, una pacificación, pero tan en profundidad como hemos llegado aquí. Estoy ahora pensando en las 5 últimas clases que hemos tenido, Óscar, y esas son arrolladoras. Es decir, si llegas a eso, ¿qué más quieres? ¿Qué más puedes esperar? Entonces, para mí es la profundidad, es la claridad de cómo está organizado esto, de todo, de la esencia del ser, de la persona, del mundo. No se queda en la superficie. Claro, aquí esto es como un submarinista. Conforme va profundizando en el agua, está más oscuro y más frío. Y da un poco de miedo y te da un poco de... Por eso es muy importante tener una persona que te acompañe, que sabe dirigirte y que sabe ir poco a poco desde... Yo me acuerdo de los primeros audios. Los primeros audios que yo oía tuyos eran unos audios muy prácticos, muy operativos, muy de las emociones, de cosas muy del día a día, vale, de acuerdo, pero ya iban unas pequeñas semillas que yo iba capturando y me iban ayudando a comprender y poco a poco ir profundizando. Pero es que este camino es muy profundo, es muy potente, realmente yo te diría que es comprender totalmente y completamente en qué consiste esto, en qué consiste el mundo, la vida. Ok, bien, gracias, Jaime. Continuamos con Clara, a ver qué nos puede decir sobre este aspecto de haber encontrado, ¿no? Qué diferencias, qué cosas que tú habías estudiado y a lo mejor pues, no tenían ese hilo conductor que dice Jaime, que esto no era más, no son unas técnicas. Cuando tú empezaste a escuchar las clases de curso gratuito y de las primeras, ¿qué sorpresa te dio? ¿Qué pensabas que era esto, ¿no? ¿Qué producía en ti? Yo ya conocía un poquito de Vedanta, entonces no me sorprendió lo que decías, sino cómo lo decías. Eso es lo que a mí me acabó de decidir a continuar en el curso de Vedanta 1. Tenía apuntada aquí, mientras oía a los compañeros, Jaime lo ha dicho todo ya, yo no sé qué puedo añadir más, pero la palabra que tengo aquí apuntada es acompañada. Me siento muy acompañada en la forma del curso y además siento mucho respeto por el maestro, que para mí también es fundamental. Es lo único que puedo añadir a lo que Jaime ha dicho, porque el Vedanta es lo que es y ya está, pero depende también de cómo te lo cuenten. Y como dice Jaime, que cuando estás profundizando, a veces da vértigo. Entonces, para mí, tengo plena fe, plena confianza en mi maestro y me siento muy acompañada. Ok, eso gracias. Es Tatiana, Clara ya dice que conocía el Vedanta, con lo cual, claro, el Vedanta es lo que es decir, que Óscar Montero o otra persona que enseñe Vedanta, pues Vedanta es.
las escrituras del final de los Vedas, es decir, que es algo totalmente objetivo, ¿no? Otra cosa dices cómo lo cuenta, ¿no? Tatiana, de Argentina. ¿Tú cómo lo... ¿Puedes pinchar a Tatiana? Tatiana de Argentina. ¿Tú habías conocido Vedanta? ¿Eres del grupo que conocía, no conocía? Explícanos cuál fue el contacto. No conocía nada y tampoco No tuve otros maestros en nada que sea del mundo espiritual. Entonces, creo que fui súper bendecida que llegara a Vedanta Academy y Oscar como la primera de las opciones. Sí, lo que me pasó respecto de esto, porque parecería como natural que la enseñanza vaya de lo más material a lo más sutil y de a poquito y que te haga pensar, sí, había leído bastantes cosas, pero no es lo mismo. Como decían antes, leer por uno mismo sí es inspirador, te despierta a pensar algunas cosas, pero no logra la profundidad que vamos logrando en las clases. Y lo que sí me ha pasado es que, por ejemplo, el año pasado, yo empecé yoga el año pasado y en la escuela a mí me parece que terminan confundiendo mucho a los alumnos en la forma de transmitir las cosas cuando es tan superficial y le falta como una continuidad a lo que van diciendo de una clase para la otra. Pero bueno, cada uno llega de a poquito, ¿no? Pero a mí me pasó al revés, esto de tener la experiencia de estar estudiando con Oscar y después arrancar con yoga y lo que me parece es eso, como que los compañeros terminaban más confundidos que profundizando lo que se trataba de decir. Así que no tengo otra cosa para decir, pero para mí la guía del profesor es fundamental porque te orienta en el caminito y vas de a poquito descubriendo cosas en vos mismo y eso es hermoso, es como que cada pasito es un gran descubrimiento. Es necesario el profesor y confío plenamente en el que tenemos nosotros. Ok, gracias, Tatiana. Ha dicho Tatiana una cosa y es, claro, por ejemplo, los que no conocéis de nada la cultura védica y el Vedanta, yo no sé cómo lo veis, ¿no? Porque en el caso de Ana, en el caso de Diego, que ya conocían, el tomar contacto con una clase de Vedanta en sí, yo me esperaba, ¿no?, que la espiritualidad era todo practicar, ¿no? Entonces mis profesores que hayan sido hasta ese momento, pues profesores de yoga, ¿no? De que se Iyengar, una personalidad así muy importante, y para mí era todo práctica. Es decir, no tenía la concepción de que uno debía de escuchar, hablar con su profesor, preguntar las dudas, y eso, cuando yo lo conocí, era algo como que me llamó mucho la atención, ¿no? Sentarte y escuchar y decir, caramba, es que está hablando de cosas que yo ni me hubiera imaginado y nunca hubiera podido resolver esas dudas. No resolver, porque es que ni me imaginaba ciertas cosas. Y cuando te expones a eso de una manera sin saber, ¿no? Sin saber, porque no sabes qué te va a decir. Los textos hablan de cosas que probablemente sean impensables para una persona que no, para cualquier persona, ¿no? Entonces, los que estáis ahí, ¿no?, los que no conocíais esto, por ejemplo, bueno, Diego conocía yoga, ¿no?, que le toca ahora, pero tampoco conocía Vedanta, ¿no? Los que estáis nuevos que no conocéis Vedanta, debe ser una cosa totalmente nueva, porque no es una práctica, no es meditar, no es, aunque hagamos meditaciones, no son una técnica. Es decir, que para mucha gente a lo mejor es que tampoco tenemos algo que sea idéntico en Occidente, porque no es una clase de filosofía, no es teología, no es religión, ¿no? Entonces, por eso muchos a lo mejor asocian y dicen, bueno, esto es una teoría, ¿no? Bueno, no es una teoría, es que está hablando de ti, habla de un estilo de vida, habla de Dios, habla de la verdad, ¿no? Y de una manera tipo con un método, un sistema, ¿no? Diego, tú que eres el siguiente, cuando escuchaste Vedanta y tú ya venías de yoga, ¿esto qué era para ti? ¿En qué te sorprendió?
Sí, en mi caso en particular, yo siempre estuve muy acompañado, ¿no es cierto?, con la figura de una profesora en asanas que me iba acompañando, lo mismo en meditación, pero cuando empecé a indagar sobre la cuestión filosófica del yoga, me dieron para que lea un libro, me dieron para que lea Yoga Sutras por mi cuenta. Después de haberlo leído 3 o 4 veces, de haber visto la Bhagavad Gita por mi cuenta, no podía entender, mucha confusión. Entonces, lo que esperaba era eso, la figura de un profesor que me pueda ir llevando paso a paso en la comprensión, ¿no es cierto?, de las raíces del yoga. Y en las clases yo lo que encontré fue una progresión muy ordenada, ¿sí?, un método sistemático, continuo de enseñanza, un compromiso de un acompañamiento a mediano y largo plazo, que eso también me dio mucha confianza, no era algo pasajero de un fin de semana o de un intensivo. Y yo lo que encontré fue una doble ayuda, ¿no? Un orden muy lógico en textos que acompañan para la madurez emocional, para la vida cotidiana, el curso de valores, que me ayudó mucho a darme más estabilidad como persona, a estar más a gusto en mi vida personal, y también combinado con textos puros de Vedanta, en donde también poco a poco se iba introduciendo ese conocimiento, que básicamente lo que fue llevando a que ese autoconocimiento me permita tener una paz más duradera, ¿no?, más estable y no tan dependiente de técnicas como yo practicaba antes, porque esa paz yo la estaba acostumbrado a sentirla relacionado a las prácticas. Y lo que me dio Vedanta fue, a través de este proceso de autoconocimiento, una paz que es más estable y no tan dependiente, ¿no es cierto?, de prácticas, de disciplinas, y una paz que no depende tanto de lo que pase o deje de pasar en el mundo, ¿no? Es un trabajo interno que se va haciendo poco a poco, y la verdad que comparto esto que comentaban, de que las clases también son muy amenas, uno las puede seguir muy fácil. Lo que sí me resultó diferente es que consiste solo en escuchar, ¿no es cierto?, no en hacer un proceso de ponerse a estudiar algo, sino es escuchar, estar expuesto a la enseñanza. Y bueno, sigo muy feliz en este camino después de muchos años de estar escuchando a Oscar. Cada clase me sigue aportando, me sigue enriqueciendo. Estamos ya a mitad de camino con el estudio de la Bhagavad Gita, y la verdad que creo que lo central es poder tener una estructura de estudio y un profesor disponible para acompañarnos en este proceso que es extenso, ¿sí?, pero muy transformador en lo personal. Ok, Diego. Gisela, en tu caso no venías de este mundo de cultura védica, de yoga. Cuando tomaste la primera clase de Vedanta, ¿esto qué te pareció, ¿no? ¿Qué ideas tenías tú de qué era la espiritualidad? ¿Qué cosas nuevas viste aquí? ¿Qué diferencias? ¿Qué es lo que te sorprendió? Porque lo que decía ahora últimamente Diego, ¿no?, esto de que a mí me pasaba también muchísimo, que era practico algo, me siento bien durante un tiempo, sigo practicando obviamente, pero esa dependencia de practicar para sentirte bien, eso es algo que Vedanta trata al principio, ¿no? La paz que estoy buscando no puede ser el producto de un conjunto de técnicas, no porque deje de usar las técnicas, sino porque eso es demasiado limitado y porque no resuelve el problema de raíz, ¿no? A ti, bueno, tú no sé si tenías técnicas y ahora hacías algún tipo de disciplina, pero bueno, primera pregunta era esta. ¿Qué encontraste cuando tomaste las primeras clases de Vedanta que te sorprendió? Bueno, lo primero, como diría mi compañera Clara, ya Jaime dijo mucho de lo que tenemos que decir, ¿no?, lo que iba a decir, pero lo primero que me sorprendió fuiste tú, Oscar. La realidad es de que tu manera de enseñar, la sencillez, la claridad, eso fue lo primero que me enganchó, y sobre todo el acompañamiento, ¿no?, que es la palabra clave que dijo Clara también, que también la anoté yo, acompañamiento. Eso es lo que más me ha gustado, y después, con el día a día, después de 2 años y medio, creo que también es fundamental
esos satsang, escuchar a nuestros compañeros y ver que los problemas que pensaba que eran míos, pues son de todos, ¿no? Y nosotros tenemos un grupo, hicimos un grupo de Vedanta México, ¿no? Que nos reunimos cada 15 días online, y eso ha sido, ese acompañamiento, ¿no? Es maravilloso, y eso solamente lo he encontrado aquí en Vedanta, ¿no? Ok. Antoni, tú que vienes del mundo de la filosofía y has sido profesor de filosofía durante muchos años, cuando has empezado a estudiar Vedanta con nosotros, o Vedanta por tu cuenta, ¿qué has visto que esto era diferente que la filosofía o la religión que tú has visto a través del budismo y todo esto? ¿Qué has encontrado de diferencias cuando has empezado? Pero yo lo que he encontrado en el Vedanta y en Vedanta Academy ha sido quizás como elemento muy importante el anclaje. He practicado meditación durante muchos años, pero puedes practicar mucho y avanzar muy poco. Porque en el fondo practicaba, es verdad que me sentía bien momentáneamente, pero en el fondo no sabía para qué practicaba. Porque yo creo que la espiritualidad, sobre todo la espiritualidad occidental, ha estado llena muchas veces de falsas imágenes, de ideas ilusorias. Cuando has leído vidas a veces de yogis, siempre, al menos yo tenía esta fantasía quizás un poco infantil de que la espiritualidad te tenía que llevar a la iluminación, que se tenía que producir un cambio radical, profundo, instantáneo en tu persona. Y también lo que me daba cuenta es de que el mercado espiritual es muy variado y es muy atractivo, y que es muy fácil perderse. Cuando entré en contacto con Vedanta Academy, es como si todas las piezas de un puzzle empezaran a situarse. Porque lo que tenía yo era una pieza de puzzle, y con esta pieza es la que me iba moviendo, pero no había puzzle que realizar. Y con Vedanta encontré quizás, en primer lugar, el orden. En segundo lugar, el anclaje. Hay determinadas personas, yo soy una persona muy mental, soy una persona bastante fantasiosa, bastante imaginativa, y lo que necesitaba era tocar con los pies en el suelo. Yo creo que el tipo de enseñanza que es el Vedanta y la manera como tú lo transmites te ayuda a ordenar todos estos elementos tan diversos. Y quizás lo que me atrajo, y por esto decidí continuar, es que aparte de que las clases que das no te dejan nunca indiferente, es decir, cuando las oyes siempre hay algo que se mueve, me daba cuenta de que estabas hablando de mí y a la vez estabas hablando de todos nosotros, ¿no? Y esto para mí ha sido como muy, muy, muy revelador, ¿no? Porque la espiritualidad no es algo extraño, sino es algo que forma parte de nuestra personalidad, y que no puede haber avance en el camino si no encajamos todos los elementos que constituyen nuestra personalidad. Y este tipo de orden a mí me está ayudando muchísimo. Me ha permitido establecer prioridades en mi vida, abandonar cosas que a lo mejor no me estaban ayudando en absoluto, y darme cuenta de que estaba avanzando en un camino paso a paso. Porque cuando lees Vedanta por tu cuenta, es como que te presenten el final, pero sin ver el camino. O sea, cuando leía, por ejemplo, a Maharshi o Nisargadatta, realmente es muy atractivo lo que te dice, ¿no? Pero piensas que a lo mejor preguntándote quién eres, quién soy yo, simplemente el hecho de preguntar llegas al final. Y no, hay todo un camino, hay todo un proceso. Yo creo que esto es lo que he descubierto en Vedanta, ¿no? No tengo prisa, tengo 65 años, no sé lo que va a durar el camino, pero me doy cuenta que día a día voy avanzando, que cada clase que das es un paso adelante. Y además lo que me ha gustado muchísimo ha sido tu cercanía. Sí, yo no quería un maestro con parafernalia espiritualista, que fuese vestido de naranja, que le tuviera que decir gurují, etc. No, he encontrado una persona muy cercana, muy próxima, muy conocedora de la tradición, muy conocedora también de los problemas del mundo actual, y que hablas de una cercanía extraordinaria. Y además también lo que me ayudas muchísimo es que textos que puedes leer por tu cuenta
pero que están construidos en un contexto histórico, temporal, cultural muy distinto, tú los haces muy digeribles, es decir, los traduces a nuestra realidad cotidiana. Yo creo que esto es indiscutiblemente un tesoro. Por todo esto, gracias. Muy bien, me quedo con cosas nuevas que vais diciendo cada uno. Me llama la atención que digas orden, ¿no? Esto, cuestión del orden, de la estabilidad, es algo que a mí también me produjo cuando yo estudié con Swami Dayananda, con mi profesor, ¿no? Cuando entramos en algo complejo como la espiritualidad, sobre todo en la espiritualidad oriental, que es más desconocida, que no tenemos una cercanía cultural, pues puede pasar por válido algo que a lo mejor no entiendes y bueno, como es algo extraño, pues dices, bueno, me lo creo, ¿no? Y pasa, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar me pasaba igual lo que ha dicho aquí Antoni con varias cosas, ¿no? Que me daba orden, ¿no? O sea, sobre todo en el hinduismo, en la cuestión de la tradición védica, hay tantas cosas, hay tantas disciplinas, no hay una iglesia, no hay una estructura que sea una entidad, una institución. No hay instituciones, hay muchos profesores, cada uno con interpretaciones diferentes, pero falta siempre orden en todo eso. Falta siempre una estructura, ¿no? Cuando empecé a estudiar, lo que me llamó la atención es que ahí había un orden que te daba orden a ti, te daba estabilidad mental. Mucha, porque yo he visto tantas cosas que era como muy despistado, ¿no? O sea, siempre hay cosas que probar, disciplinas nuevas, y en esto tenías una estructura clarísima. Y eso, yo creo que a los que todos que estamos estudiando, esa cuestión de la estabilidad, del orden, de la claridad, ¿no? Es algo que marca una diferencia, ¿no? Tocar la tierra también, ha dicho Antoni, tocar la tierra también es fundamental porque Vedanta es una metafísica, en realidad, que es una cosa súper sutil, pero tiene la base de este karma yoga, que es lo que hace que pueda convivir con algo muy sutil, con un autoconocimiento muy profundo. Si no tienes karma yoga, si no tienes la base de todas estas cuestiones que habéis dicho de madurez emocional, de las rutinas diarias, del estilo de vida, esa parte sutil no se ancla, que es otra de las palabras que ha utilizado Antoni. No se ancla, no tenemos tierra, ¿no? Y esa conjunción a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Decís que yo soy importante en esta transmisión, pero en realidad es más bien la tradición de enseñanza, no es que sea Óscar Montero, es lo que ya hay ahí. Es la fuerza de la tradición y de los profesores y del método y todo eso, ¿no? Os puede gustar más o menos un estilo y una personalidad, ¿de acuerdo? Pero lo que tiene de fuerza no es Óscar, no es Óscar, es la tradición la que está ahí detrás de todo esto, ¿no? Y eso no es una persona, eso es algo más grande que una persona. Vale, seguimos. Walter, ¿qué nos puedes decir tú? Hay varias cosas, tomo lo de Antoni, lo de Clara, Diego, varias, me gustaría el respeto también, pero básicamente creo que seguir ese orden de la tradición, saber que proviene de ahí y que eso es un punto importante. Una mentalidad para la mía que provengo siempre, he trabajado en la enseñanza y esto de observar a la hora de inscribirme en el curso y ver por qué elegir eso, observaba de dónde provenía, ¿no? Si había este orden del que estabas hablando, si hay un programa. Porque es verdad que inclusive haciendo yoga yo he participado en varios profesorados, estudiando y colaborado, y lo que falta es ese orden, un sistema, una estructura, un programa, hacia dónde ir.
Y eso es lo que propone Vedanta, que tiene un orden, que tiene una estructura, tiene un sistema, que te hace el camino y que viene de la fuente, que es la cultura védica. Y es verdad que eso tiene una fuerza enorme, es verdad, coincido. Pero también a mí me quedaba una pequeña duda, que coincido con mis compañeros, que era quién era el maestro, quién era el profesor. Y a lo largo, yo llevo 2 años y medio, ya no tengo ningún tipo de dudas y por eso coincido con lo del respeto. La verdad que yo de hecho soy docente y a mí me enorgullece tener un maestro como Oscar y un respeto tremendo por esto que hablaba Tony, que no solo conoce la cultura, sino también que el día a día, y eso te hace muy cercano que podés consultar las dudas, podés hablar, no es algo que está lejos. Y creo que para mí esos son los 2 temas muy, muy importantes. Y después ver un tercer punto es a mis compañeros que son como yo. Mis compañeros tienen los mismos problemas, las mismas inquietudes, más o menos, algunos más, otros menos, pero en definitiva eso también es un punto de anclaje, como dice Tony, y que también se comparte dentro del curso clase a clase. Eso también es muy valioso. Nos falta entonces Laura de por aquí. Laura, cuando tú encontraste Vedanta, no sé si hayas tenido contacto antes supongo que con yoga sí. Dinos así concretamente cuáles fueron tus impresiones de tomar contacto, qué es lo que te llamó la atención, ¿no? Dentro de todo lo que ya han dicho los compañeros, ¿no? Anclaje, orden, cercanía, respeto. ¿Qué es lo que tuviste? Bueno, yo no había tenido contacto con el yoga, la verdad, y de hecho sí que hago mucho ejercicio, pero yoga asanas no hago y debo de hacerlo, lo sé, no tengo más tiempo. Y entonces, bueno, lo primero, como te han dicho, fue la conexión con el maestro, ¿no? En este caso tuvo una conexión muy, muy fuerte, ¿no? De entenderte muy bien, de entender muy bien lo que explicabas y sí, ¿no? Eso de, no sé, como de... Luego también me pasó que empecé a escuchar Vedanta, yo no lo había escuchado nunca, pero la sensación era de que sí había escuchado esto, no sé cómo, pero como que era algo que me sonaba, ¿no? O que me resonaba mucho, ¿no? Y una cosa que quería explicar, que cuando este chico, el maestro Bhakta me habló de la Bhagavad Gita, yo, claro, le preguntaba muchas, porque yo soy mucho de esto, de preguntar, de cuando algo me interesa, buscar mucho y preguntar. Le dije, ¿cómo puedo conseguir la Bhagavad Gita? Tal. Entonces, lo primero que le pregunté fue, ¿la voy a entender? Sí, tú cógete y vete leyendo. Pero luego, hablando, bueno, escuchando tus clases, me he dado cuenta de que no, porque yo puedo, pero claro, como estamos hablando, el problema es de visión y de ignorancia. Si yo cojo este libro con mi visión, pues puedo malinterpretar muchas cosas, ¿no? A lo mejor lo puedo entender, pero si yo estoy viéndolo con una visión errónea, por eso para mí es tan importante, ¿no? El maestro, porque me da esa visión, ¿no? Que yo no tengo, ¿no? Y luego otra cosa que me está valiendo mucho también a mí personalmente, porque siempre he sido un poco inconstante y me ha gustado meterme en muchas cosas, pero rápido me canso, es a tener una disciplina, a comprometerme, a tener una disciplina, a saber que esto es una cosa de cada semana y más, ¿no? Pero por lo menos de cada semana, y tener un compromiso y no la mínima de cambio, este ya no me gusta, me canso y lo dejo. Y eso también a mí me está ayudando, ¿no? A tener una disciplina, ¿no? Y a comprometerme. Y también en una persona como yo, que mucho anteriormente lo quería todo inmediato y ya, para ayer, o sea, el hecho de que hay veces que yo quisiera entender más cosas o aprender más rápido, el hecho de que se me diga, no, paciencia, el conocimiento y la enseñanza va a llegar cuando tenga que llegar,
cuando Dios quiera o cuando el maestro, que es al final el que me está guiando, crea que es oportuno para mí que me llegue, ¿no? Y eso también me ayuda, ¿no? En momentos que yo digo, no, yo quiero saber más y quiero aprender más, y que esto me sirve para decir, no, párate, tú estás aprendiendo lo que tienes que aprender, ¿no? Me sirve para trabajarme la paciencia también. Sí. Para saber que hay alguien como tú que me guía, como Dios y como tú, en el sentido de que no voy a aprender más de lo que debo aprender en el momento que debo aprender, porque a lo mejor tampoco tengo los ojos para verlo todavía, ¿no? Y eso. Ok, Laura. Vale, pues volvemos aquí, de nuevo, al tercer round. ¿Qué, Ana, puedes decirnos de qué cosas a lo mejor concretas tú has podido cambiar con Vedanta? Por ejemplo, no sé, te digo así cosas que pueden ser ejemplo. La relación con tu marido, tus hijos, cuestiones a lo mejor que tenías enquistadas o que no avanzaban. Cosas así, digamos, que pueden ser prácticas. Di alguna que creas que digas, pues mira, esto realmente, esta parte que le he visto, esto me ha ayudado a cambiar esto, no a cambiar, sino a comprender, a aceptar, lo que sé, que se te puede ocurrir. Mira, a mí realmente lo que me ha ayudado Vedanta es a integrar la vida en la espiritualidad, en la espiritualidad en la vida. Porque como muchas madres o trabajadoras o trabajadores, siempre hay un momento de conflictos entre o uno o lo otro. Esto es una limitación a lo otro. Y en cambio, con exactamente la enseñanza de Vedanta, he conseguido que la vida sea la sadhana, la práctica. Y para mí ha sido un alivio, realmente un alivio. No hay entrar y salir de una práctica. No hay entrar y salir en una dimensión. Eso es. Y entonces todo es real. Y me acompaña cada día. Y eso me hace feliz. Entonces, eso es lo que más apertura me ha dado. A no sentir una entrada, una salida de una situación. Todo es. Claro, eso me identifico mucho con eso, porque tú hace años a lo mejor que vienes de estas prácticas de yoga, te pasaba esta cuestión de que practicas, te sientes bien, obviamente, durante un tiempo, pero crees que la práctica de la espiritualidad es eso, pero no es cambiar pañales, no es hacer la comida, no es estar con tus hijos, ¿no? A eso te refieres. A eso me refiero. Y a mi relación con ellos, en concreto con el marido, con los hijos, con la madre, con la familia de origen, con el padre. Todo se ha vuelto una relación espiritual, realmente, una relación verdadera, basada en valores verdaderos y de amor verdadero. Realmente a mí lo que me ha dado esto es una apertura del corazón para ver que todo es práctica, que no existen las prácticas. Claro. Y eso me ha dado felicidad, entonces no puedo añadir nada más. Claro, es muy interesante, ¿no? Porque hay muchas personas que cuando están haciendo las clases gratuitas, como todavía no ven suficientemente qué puede ser eso, pues preguntan mucho, ¿y qué beneficio práctico me da? ¿No? Entonces, ¿sabes? Con beneficio práctico pensamos, pues, algo concretísimo, ¿no? Tipo, mejoraré la relación con mi marido. Aunque os pido que citéis cosas concretas, en realidad parece que hay una apertura a todo, ¿no? Porque cuando tú dices que la práctica, la espiritualidad es a todo, es decir, sí. Es a todas las acciones, no es que mejore una parte pequeñita de aquí y me desvincule de la totalidad, ¿no? Eso me ha gustado que lo digas porque eso es muy gordo, ¿no? Es muy gordo, o sea, es algo que, como dices tú, te quita peso de tener que practicar algo para sentirte bien y estar ahí incrustado, ¿no? Ese salir, ¿no? Eso me ha parecido muy interesante. ¿A ti, Maribel, te ha pasado algo por el estilo? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con ella. Principalmente he notado el amor muy, muy importante a mí mismo y el tratar todo lo demás con mucho amor. Y entonces el entender las diferencias, y esto lo digo por mis hijos, por mi marido,
y llegar a entenderlas y llegar a entender que, bueno, que ellos tienen sus actitudes y antes realmente tenía muchos más conflictos a la hora de madre, controladora, y en el momento que yo he entendido que yo me siento bien, o sea, siento amor por mí y por todos los demás, eso he entendido que acepto como ellos son y no como yo quiero que ellos son. Entonces eso ha generado desapego, ha generado menos conflicto. En relación a mi marido, que llevamos 25 años y llevamos ahí una relación... Te estará viendo ahora, ¿no? No, porque él no tiene nada que ver con esto ni quiero, o sea, yo soy la rara, pero muy bien, aquí estoy yo estoy evolucionando y queriéndome, que eso me hacía falta. Y he entendido que tengo mucho dentro de mí y volver otra vez a buscar mi fortaleza interior, que bueno, por experiencias, por situaciones que la había perdido, ¿no? Entonces... sí. Y Maribel, eso que dices, o sea, dices que tu marido, tus hijos no tienen nada que ver con la espiritualidad, nada. Pero sin embargo, Sí. antes de Vedanta, digamos, Sí. tú pensabas que me ha dado la sensación de que querías cambiar algo de ellos y ahora parece que ya estás conforme con lo que son, aunque tú les pongas tus límites y demás. Sí, Pero sí. cuéntame un poco más de eso. Sí, sin duda, sin duda. Porque, claro, el que tú tengas, o sea, no entiendas lo que es y a través del Vedanta, a través del conocimiento, a través de todo lo que nos has ido enseñando, ¿no? En vida de valores, en madurez emocional, el centrarme, porque bueno, como te he dicho, yo siempre he sido una persona muy activa, o sea, ha estado siempre, es eso, en el mundo de arriba, o sea, y me ha costado anclarme. Entonces, en el momento que yo he entendido y profundizado en las enseñanzas, he entendido que yo tengo que dejar. Y no puedo, o sea, tengo que dejar y liberarme, porque he entendido que yo soy solo responsable de mi felicidad, de cómo yo me siento y cómo yo estoy. Y no soy responsable de la felicidad ni de mi esposo, de mis hijos, ni de mi familia, de mis hijos. Y eso te da una liberación increíble, una liberación increíble. Sí, eso es como un aspecto general. O sea, podemos decir cosas concretas, pero Sí. cuando dicen, ¿y qué beneficio tiene? Porque preguntan mucho, Sí. ¿qué beneficio tienen las clases de Vedanta? Como si estuviese desconectado de la realidad, ¿no? Es decir, que Sí. el mejorar la relación con tu marido, Sí, con sí, tus sí, hijos, sí. porque tú has cambiado la expectativa que tienes sobre Sin ello, duda. ¿eso es práctico? Sí, ¿O no es? es súper práctico, es lo más práctico que hay, es lo más práctico que hay. Es eso, es no tener expectativas en relación a las otras personas o en relación a lo que ellos, y entender que cada uno de ellos tiene su forma de ser y tiene su camino, y yo tengo que entender eso. Y en el momento que yo entiendo eso, hay muchos menos conflictos en casa, hay menos control. Y al haber más libertad, cada persona tiene mayor paz y mayor... Sí. Pero cuando tu marido no se porta tan bien, muy bien, o tus hijos, ¿no tienes expectativas o también de vez en cuando les cantas las 40? Ah, no, claro, porque estoy en un aprendizaje, estoy en un camino, todavía no he llegado ahí. O sea, que O sea, les pones también tus Claro, límites, sin ¿no? duda, sin duda. Y eso estoy aprendiendo a hacerlo, que no lo hacía antes, y estoy entendiendo qué es lo que quiero y en base a lo que quiero, a lo que siento, intentar transmitir con amor esos límites que la vida me ha puesto en el trabajo, en casa, personas extremadamente, pero cuando digo extremadamente agresivas, porque yo nunca me he sabido, sí, siempre he tenido miedos. Entonces no me gusta la agresividad. Entonces me han puesto personas ahí para que yo vaya entendiendo y yo vaya diciendo, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento, ¿no? Y bueno, muy interesante. Bien, cada vez salen más cosas diferentes, ¿no? Se están saliendo un montón de cosas, Muy ¿no? interesante, muy práctico. Sí. Vamos a ver, siguiente, Jaime, ¿qué aspectos, digamos, concretos puedes decir que hayan sido un antes y un después? ¿Algún conflicto de algo, como han dicho ellas aquí, con familia, con las prácticas en sí? Algo que te venga a la cabeza que suponga algo que digas, pues esto me ha hecho cambiar esto, concretamente, o ¿qué puedes decir? Yo repetiría las palabras de Ana de la primera a la última. De primero. Pues me identifico totalmente con lo que ha dicho ella. Pero por añadir alguna cosa más concreta,
Yo creo que a través de Vedanta, a través de los cursos también más prácticos que nos has dado, yo creo que la gestión de las emociones está también muy bien. A mí me parece que es algo muy práctico, muy concreto, y si algo he visto mejoría ha sido de mis emociones. Luego hay otra cosa que también quiero decir, y es cuestionar el modelo de la vida como tú lo ves. Es decir, todos tenemos un modelo de vida y creemos que es el modelo de vida y creemos que es cómo funciona y cómo debe ser. Y puede que no. Y muchas veces a través de tus clases también se cuestiona. Y, o sea, a ver si no estoy yo tan acercadito como creo y no es tan correcto y es tan claro y tan evidente como yo quiero y yo lo expreso al mundo, y no es tan así. Y muchas veces se cuestiona esas creencias que tienes tan metidas y que crees que el mundo es de una manera determinada, o cómo deberían comportarse otros, cómo deberían hacer otros para estar aquí, y no es tan como tú crees. Y eso, en muchas cosas, en muchos casos, en mi caso, se ha visto modificado, se ha criticado, y entonces he tenido que rectificar. No estaba modificado. Eso es muy concreto. Y luego, otra cosa también quería decir respecto a eso también muy concreta es a dejarme también un poquito en paz. Es decir, como personaje, yo tengo muchos roles en la vida, soy padre, soy marido, muchas cosas en mi vida, y paso por esta vida haciendo muchos roles, y como un personaje, bueno, pues también dejarme un poquito en paz, no ser también un poco muy crítico, ni meterme mucho conmigo mismo, ni ser tan muy exigente, dejarme un poquito, relajarme un poquito en ese aspecto. Ok, vale, muy bien. Jaime, Tatiana, ¿qué puedes decirnos? Tatiana tuvo que retirarse. Se tuvo que retirar, vale. Clara. Sí. A ver, yo creo que el Vedanta te va cambiando y es poquito a poco, o sea, quiero dejar esto claro porque si no, parece que de un día a otro tengas que cambiar y va ocurriendo poco a poco. Y a veces es más los de fuera que tú mismo el que te vas dando cuenta cómo ese personaje que dice Jaime va cambiando. Yo en concreto le he preguntado a mi marido, ¿tú qué me notas después de estos 2 años y medio? Y él me ha dicho que me nota más comprensiva y menos egoísta. Y a mí eso, pues oye, me sirve. Quiero decir que yo creo que si él lo va notando, pues indudablemente que yo noto cosas. Me noto que yo soy muy dramática. Bueno, pues ese dramatismo, todo lo que me ocurre es un drama. Pues voy poniendo las cosas en su sitio, que no es un drama, que el mundo no está contra ti, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué he aprendido? He aprendido que todo el mundo sabemos lo que está bien y lo que está mal. Que sabemos lo que obtienes cuando haces lo que está mal, porque es más fácil, es más rápido, yo qué sé, quieres obtener algo y tal, ¿no? Y he aprendido, por ejemplo, lo que pierdo demasiado cuando no hago lo que tengo que hacer, porque eso me afecta directamente. Hay o sea, para mí es mucho mejor tener la fuerza para saber hacer lo que tengo que hacer, que yo lo sé, pero a veces cuesta. Y yo creo que me humaniza, me ha humanizado, y por tanto, pues eso que dice mi marido, que me vuelvo más comprensiva, es porque realmente humanizo también a los demás, es decir, que no les exijo que sean perfectos, porque yo ya he aprendido a no exigírmelo, ¿no? Porque yo me doy mucha caña a mí misma, como dice Jaime, mucho. Okay. Me juzgo mucho y muy duro. Te machacas. Y eso que has dicho me ha interesado también, porque eso es una buena prueba del algodón, ¿no? O sea, igual lo tenemos que hacer en otras entrevistas, traer a las familiares a la entrevista. Oh, sí. Y que no digan o sea, que no diga el alumno qué beneficios, no. O sea, traemos al marido de Ana, la próxima viene el marido de Maribel, y nos dice, a ver, ¿qué han notado realmente? Porque yo creo que ahí está si se ve si es verdad o no. Porque a veces la persona, el alumno puede decir lo que quiera, pero luego se tiene que notar en la familia. Algo tiene que notar y que digan, pues
es verdad que no sé, le noto no sé qué, no sé cuánto, pero tiene que haber algo que desde el exterior se pueda verificar y pueda decir, pues sí, lo reafirmo. Así que buena idea, Clara, para la próxima lo vamos a traer. Walter. Bueno, trae a cuestiones personales inevitablemente. ¿Se escuchan? Sí, lo que estábamos, eso son cuestiones concretas que no sean a lo mejor las mismas que hayan dicho ellos, que podamos decir, pues mira, yo tenía esto y ahora esto se ha minimizado, se ha reducido, ya no me enfado tanto, o me enfado más, porque hay gente que a lo mejor necesita enfadarse más, ¿no? Bien, tienes tú algo. Con cuestiones en concretas, a mí me pasó que pude ver dentro de mi personalidad esto de ir puliendo gradualmente, como decía Clara, no sucede de un día para el otro, y identificar patrones que tenía yo desde niño, que no sé cómo entraron, pero, por ejemplo, como creer que todo puedo, que todo lo voy a lograr, que todo lo que me propongo va a ser así como yo creo. Y después, cuando me di cuenta de eso, dije, qué tontería, qué estupidez, porque evidentemente no voy a poder con todo y no depende todo de mí. Y poder darme cuenta de eso y pareciera tan obvio, y estaba en mi mente eso. Y eso me relajó un montón porque pude sacarlo eso de encima de mí. Y después hay otro punto que decían con las relaciones, los vínculos en la familia. A mí me pasa que estoy casado y estoy con una mujer desde hace 30 años y éramos 2 chicos. Y hoy por hoy hemos pasado por un montón de situaciones, ya nuestros hijos, y me siento joven, nuestros hijos, uno ya no está viviendo con nosotros, la otra se está por ir, y estoy entrando en una etapa de mi vida donde decir, bueno, estoy con mi mujer desde los 17 años y sí, bueno, esa sensación de nido vacío, ¿cómo la puedo ver? Y cómo me encuentro yo con esta mujer que era una chica, ¿no? Una adolescente, y yo también lo era en ese momento, y somos 2 personas distintas, y puedo ver esa relación muy armoniosa, hoy por hoy, a mi edad, muy armoniosa, y eso es gracias a poder entender un montón de cosas que fui entendiendo y madurando en este proceso de estudiar Vedanta, y que lo veo reflejado justamente en las relaciones, que antes no era así. Antes, como decía Maribel, de querer controlar o querer digitar la vida de los demás, o como los demás deberían ser, y ahí aparecían los conflictos. Y pude entender de ocupar mi lugar y crecer independientemente de los vínculos, sin depender de los demás, o sea, madurar. Eso de madurar es un punto clave en este proceso, porque conocer o estudiar algo, o intentar conocer, que es realmente conocerse a uno mismo, en un estado de conflicto o sin entendimiento de cómo son las cosas, no puede ser posible. Y hoy me siento que recuperé un montón de aspectos que recuerdo cuando era niño. Ser muy dinámico, muy activo, generoso, más amoroso, que a lo largo de los años lo había perdido, y lo
recuperando nuevamente. Y eso me puso mucho más sensible y en definitiva, sí, en armonía con los vínculos y con el mundo, sobre todo, personas, con el resto, ¿no? Lo que no es mi familia. Así que, en definitiva, lo que he mejorado soy yo como personaje. Creo que en eso me parece que todos estamos trabajando y que es algo que va a seguir, indudablemente, va a seguir. Ok, o sea que me quedo con lo que dice Walter de las relaciones que ha tocado, la relación con su mujer, que ha sido mejorado, ¿no? Es más armoniosa. Recuperar el niño interior, eso ha sido interesante, no lo había dicho nadie hasta ahora. Recuperar la relación con lo que fuimos, ¿no? Con algunos aspectos de nuestra vida que a lo mejor teníamos completamente olvidados, ¿no? Y esa relación con ese niño, ¿no? Es súper importante. Es una cuestión que hemos hecho hasta un curso, ¿no? del niño interior, ¿no? Eso no tiene también precio, ¿no? Y es algo muy, muy interesante. Bien, Antón. ¿Sí? Oscar, sí. Han pasado 1 hora 40 minutos. No sé si deseas continuar o... Vamos a hacer ya una última. Vamos a terminar esta ronda con Antón y Gisela. Y luego ya una ronda muy rápida de qué es Vedanta en 10 palabras. Y ya con eso terminamos. Gisela se tuvo que retirar también porque tenía un compromiso. Queda Diego. ¿A quién dijiste recién? Antoni, no sé si está por aquí Antoni, si ahí le veo. Queda Antoni, Diego, Patricia Brunner está por ahí. Sí. Vamos a ir con Antoni para cerrar esta secuencia de preguntas de algo concreto en tu vida que hayas notado, que haya cambiado. ¿Qué podrías decir? Yo hay como 3 cosas importantes y después en todo caso un comentario muy puntual, muy concreto. En primer lugar, yo creo que me ha ayudado a pelearme conmigo mismo y con el mundo. En casa vivo con mi pareja, llevamos juntos unos 34 años y con mis 3 hijos. Y el hecho de aceptar a los otros como son y no como quiero que ellos sean, esto, al menos a mí personalmente, me ha dado tranquilidad. También yo creo que ha mejorado las relaciones a nivel familiar. Otra cuestión importante es que a lo largo del día intento que lo que veo, lo que oigo y sobre todo lo que digo sea, digamos, dármico, que sea conducente, que sea provechoso, que sea sanador. Yo creo que esto, particularmente con mi pareja, me ha ayudado muchísimo a ser más amoroso, ¿no? A hablar, digamos, con un lenguaje mucho menos exigente y a decidir que a lo mejor si estoy viendo una película y lo que están haciendo no me interesa y que antes a lo mejor continuaba viéndolo, pues a lo mejor me levanto, me voy a dormir o voy a hacer otra tarea. Y un tercer elemento es aceptar las cosas tal como son. Hace como 1 año y medio tuvimos un problema con mis hermanos. Yo he continuado intentando reconducir la situación no ha mejorado, pero creo que no depende solo de mí, de que por mucho que yo me esfuerce en reconducir la situación, si los otros no quieren, pues no hay manera de solucionarlo, y me ha dado con mucha tranquilidad el poder aceptar las cosas simplemente tal como son. Y después una cuestión muy concreta, muy puntual, yo por las mañanas suelo ir a comer por el barrio, las calles son estrechas, suelen ser alrededor de las 8 de la mañana, en que hay los niños que van al colegio, señores que llevan al perro, y muchas veces me cabreaba y atropellaba a correr porque ocupaban toda la calle. Y ahora lo que suelo hacer pues, es simplemente ser tolerante. Y si veo que la calle está ocupada, pues a lo mejor me bajo de la calle o paro un momento y cuando avanzo. Pero aunque sea una cuestión muy ridícula, digamos, salgo a correr con muchísima más tranquilidad y no me peleo con el mundo, ¿no? Y yo creo que en esta cuestión puntual y en las otras realmente me ha ayudado muchísimo en este camino. Está bien que haya dejado de atropellar peatones. Hemos conseguido
hemos conseguido con Vedanta hacer que sea más cívico en su pueblo. Está bien, está bien. Hombres más amorosos y más sensibles, ¿no? Han salido Walter y él, que parece que son, sí, tienen esa sensibilidad mayor. Y por último, Patricia, si está ahí por ahí, Patricia, ¿está por ahí? Brunner. Sí, Patricia Brunner. Sí, acá estoy. Sí, bueno, a mí yo coincido con casi todos los compañeros, ya me dejan muy poco que agregar, pero a mí me ha servido mucho para ir, bueno, reflexionar mucho sobre mí. Era muy controladora, cosa que he ido casi prácticamente desapareciendo. He aprendido mucho a respetar, aceptar que las personas son como son y no como yo quiero que sean, o esperar que hagan, actúen o respondan a como yo imagino y quiero que lo hagan. Son mis expectativas. Entonces, he aprendido mucho eso. Más paciente, menos exigente conmigo misma. Yo siempre me he exigido mucho, siempre era de que todo tiene que ser perfecto y muy bien, y ahora he aceptado que me puedo equivocar, que puedo hacer las cosas mal y no pasa nada. No voy a recibir un castigo divino por eso, y bueno, lo puedo hacer. De lo que mi familia ha notado, mis sobrinos, mis hermanos, que les he preguntado, bueno, ¿qué notan diferente de mí? Bueno, un poco más paciente, menos exigente, más tolerante y un poco más comprensiva en su forma de ser. Pero en realidad estas reflexiones sí me han estremecido bastante internamente, pero pues ahí vamos en el camino. Coincido con muchos, prácticamente con todos los compañeros que han hablado anteriormente. Creo que todos estamos en el camino. Me reconforta mucho que saber que en tantas partes del mundo todos estamos con estas inquietudes y haciendo todo este trabajo. Y eso es muy estimulante, es muy agradable saber, es muy agradable tener a Oscar como maestro, tenerlo aquí, tenerte, y saber que contamos con esa guía y ese apoyo constante. Y eso es básicamente lo que tengo que agregar. Muy bien, Patricia, muchas gracias. Pues vamos a cerrar ya que como somos nuevos en hacer esto de shows en directo, pues no controlamos muy bien el tiempo. Vamos a hacer ya una última rápida pregunta, que es que si tuvieses que definir Vedanta en nada, muy poco tiempo, ¿qué es lo que dirías, Ana? Sí, yo lo defino como un GPS, tal cual, porque es lo que me reconduce al ser, a quien soy. Al mismo tiempo me recuerda quién soy y me enseña el camino. Y yo ahí, el hecho de tener cada semana ese recuerdo, esa cita conmigo misma, es lo que me mantiene realmente de pie. Estupendo, GPS y camino. Muy bien. Gabriel. Para mí ha sido una bocanada de aire fresco que entró en mi vida con estas enseñanzas continuas y que me hace percibir y entender, o sea, lo que quiero ser como mejor persona y mi relación en relación a las otras personas. Y también ha sido un bálsamo reparador y liberador de muchas creencias y de muchas capas que están ahí. Claro. Ha sido eso. Un bálsamo reparador. Muy bien. Y liberador, sí. Jaime. Para mí, yo lo tengo muy claro, dos palabras, nada más. Una es conocimiento y otra es libertad. Eso es lo que significa para mí Vedanta. Así de claro. Conocimiento y libertad. Diego. Para mí Vedanta es un camino de autoconocimiento ordenado, sistemático, en el cual me puedo relajar y
Y es una manera que encontré de vivir con menos sufrimiento mi vida. Muy bien. Clara. Para mí, la esencia del Vedanta es una oración, un santipat, que me gusta mucho y que dice: condúceme de lo irreal a lo real, de la oscuridad a la luz, de la mortalidad a la inmortalidad. Eso es. Ok, muy bien. Walter. Sí, para mí es el único camino. Es el camino a seguir. No tengo dudas, lo tengo bien claro. Y que le da la dirección y el sentido que quiero a mi vida, que puedo, yo mismo puedo darle esa dirección, de como también otra compañera ha dicho en algún momento, que uno puede dirigir su propia vida, tomar el timón, y eso me da tranquilidad poder dirigir mi vida. Ok. Gisela se ha ido. Antoni. Yo lo definiría como una brújula que me marca el camino, que me da objetividad, que me da integración, que me da equilibrio, que me da una vida de valores y que me da quizás lo más importante, que es autoconocimiento y liberación. Ya lo ha dicho todo. Ya podemos aquí hacer Santi. Bueno. Laura está también de Barcelona. Sí, Oscar. Laura, perdón, Laura, sí. Laura. Hola, para ser breve diré conocimiento y Satchitanam, o contento. Ok. No diré nada más. Bien, pues yo creo que con esto, ¿no? Hemos llegado aquí casi con ya 1 hora, casi 2 horas, ¿no? Es un poco largo para hacer algo online, iremos mejorando con el tiempo para ser un poco más sintéticos. Yo no sé si hay entre los que estáis viendo la clase alguna pregunta que haya salido en el chat, que quieras decir algo, María Victoria, alguna cuestión que quieran preguntarle a ellos, a alguna persona en concreto. Pueden hacer Hay alguna. muchísimos comentarios, no daría abasto a leértelos a todos, muy lindo todos. Si es pregunta, si se puede retomar Vedanta, porque hoy recibí un regalo. Me desperté tomando mate en Argentina y me encontré con este Zoom en el correo electrónico. Yo hice el primer curso gratuito. Me encontré con mi niña interior, que eternamente agradecida a Oscar porque la puse a resguardo. Y me encontré en el medio de una depresión profunda con un bienestar que yo iba a tener a futuro, y esas dos imágenes no se me borraron nunca. Entonces, mi pregunta es si puedo volver a Vedanta, porque lo que volví es a mis principios, mis creencias, y en eso sí soy perseverante. He vuelto con mi confesor de la mano a creer que tú me has enseñado a orar y rezar en el catolicismo como corresponde, lo cual no es poco. No es un automatismo, sino que es una oración en estado de gracia. Entonces, ¿es posible que yo vuelva a Vedanta? Entonces la pregunta sería para mí, el iniciar el estudio de Vedanta, uno tiene que querer primero, quiere anhelar ese conocimiento, ese es el único requisito que hace falta, no hay otro requisito. Entonces, ahora mismo está comenzando, el próximo miércoles empieza el curso, podéis los que queráis, podéis inscribiros y participar sin ningún problema. Tiene que haber ese requisito de querer ese conocimiento, es lo único que pedimos. O sea que claro, puedes unirte. Creo que con eso me contestaste. Yo te agradezco porque salí de un pozo muy oscuro con Vedanta. Y aunque parezca mentira, lo recomiendo. Aunque yo no perseveré, lo recomiendo a aquellas personas que necesitan encontrar algo
que los anime a andar. Los valores, los ideales, la empatía, la aceptación, eso está incorporado. Lo dijeron todos los maestros. Coincido completamente con todos ellos. Ok, Adriana, gracias por preguntarnos. ¿Quién había más? Gracias a ustedes. ¿Quién había más? María Victoria. Patricia y luego Alberto. No soy alumna, tengo 43 años y en 2019 me diagnosticaron Parkinson y desde ahí comencé una búsqueda. Creo que me quedé hasta el final porque hay cosas que me llamaron la atención y tengo muchas ganas de comenzar este camino. Nunca los escuché, no sé cómo me encuentro de repente en Zoom, me llegó una notificación y hay algunas cosas que anoté de los chicos que hablaron. Laura Barcelona dijo, hice muchas cosas, como que hacía muchas cosas y se cansaba, no perpetuaban el tiempo, y es como que me siento muy identificada. Después alguien habló de estabilidad mental, de orden, de claridad, de respeto, de compromiso, y creo que es todo lo que estoy necesitando en esa búsqueda. Estoy buscando algo y todavía no lo he encontrado en todo lo que he hecho, y como que hago cosas y no las termino, me canso, no me llegan, no me llenan, y creo que por algo me quedé hasta el final, y bueno, me pareció muy interesante, con muchas ganas de empezar este camino en esta búsqueda. Así que bueno, es un poquito lo que quería decir. Ok, gracias Patricia por tu aportación y porque te has identificado con todo lo que se ha hecho, porque se ha hecho un montón de cosas, ¿no? Ha estado, creo que, muy interesante que cada persona diga algo. A veces es parecido, ¿no?, a lo que sentís, lo que pensáis, y alguno dice cosas nuevas completamente, ¿no? Creo que desde mi punto de vista lo que hemos conseguido hoy es que los propios alumnos, las propias personas que están estudiando, se pongan en conjunto, ¿no?, y hablen, ¿no? Hablen ellos, porque ya a mí me tenéis siempre que me estáis escuchando y tal, pero claro, es otra cuestión que los propios alumnos, las personas que viven este estudio lo digáis, ¿no? Muy bien. ¿Hay otra persona más que quería decir algo? Sí, Alberto. Alberto, bueno, hay varios, pero a Alberto le habíamos dado paso. Yo vivo aquí en Aguascalientes, soy de la Ciudad de México y en alguna ocasión tuve oportunidad de empezar a ver el yoga y luego en alguna ocasión también, ya más adelante, conocí algún video a través de la información del profesor Oscar y yo agradezco mucho porque eso me ha ido complementando lo poquito que a través del yoga y a través de meditación hemos estado conociendo. Pero algo que yo quiero preguntarles a los compañeros que han estado exponiendo el avance que han notado y que básicamente en su familia y con los seres queridos, es esa parte de la humildad, porque cada uno ha avanzado y lo nota y siente algo a la hora de ponerlo a disposición del ser humano y de sí mismos. Pero ¿cómo han observado esa parte de la humildad en este avance sutil que han tenido y que a lo largo del tiempo les ha permitido ser mejores seres? Ok. Vale. ¿Aquí queréis decir algo sobre la humildad? Yo puedo decir que la humildad la ves cuando dejas de creerte tan importante y poder cambiar la situación a tu alrededor. Entonces, un poco el patrón que ha salido en lo que hemos hablado es de control y el Vedanta te lleva a decir, ¿quién eres tú? ¿Realmente está en tus manos ese cambio? ¿O te puedes entregar a una fuerza más grande y dejar que las cosas sean? Entonces ahí te reconoces como muy pequeño, ¿no? Como muy pequeño dentro de una realidad más grande. Y yo ahí he sentido la humildad, cuando he dejado de empujar ese río, ¿no? Me he sentido parte
y no en la posición de cambiar, de controlar. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo y principalmente cuando te pones y te sientes a ti mismo, ¿no? Y sientes que eres igual que los otros, o sea, que eres alguien que te amas y que amas a los demás. Entonces, cuando tienes una visión de amor hacia las otras personas, el ego como que se desvanece un poco, ¿verdad? Y entonces llega esta situación de humildad, sí. Un poco lo veo por ahí. ¿Alguien de los que está online, de los alumnos que habéis participado, queréis decir algo, Alberto? Gracias. Pues sí, mira, en cuestión de la humildad, lo que nos ayuda mucho el Vedanta es a objetivizarnos, a objetivizar nuestras relaciones, nuestros comportamientos. A mí en lo personal sí me ayudó a mejorar las relaciones, a ser más objetivo en todas mis interacciones en la vida, y esa objetividad, por consiguiente, ha traído una humildad que la verdad la familia sí la reconoce. Pero claro, es una humildad, es una objetividad que va llegando gota a gota. En lo particular, yo ya ahorita, después de un poco más de 2 años, ya me doy cuenta, pero es algo que ha ido poco a poco y va gotita a gotita funcionando. Okay. Y esa gotita, esa consistencia y disciplina, semana a semana, el tiempo es la que va logrando los cambios. Pero sí hay un cambio de visión total, digo, ya todos mis compañeros ya lo dijeron, pero sí hay un cambio de total y objetivización de la vida bastante interesante. Ok, gracias a Carlos. Pues yo creo que ya se nos ha pasado completamente el tiempo, vamos a cortar aquí. Yo creo que vamos a hacer más de estas series con alumnos y con entrevistados. Hemos visto aquí el otro día que vamos a hacer una al mes, por lo menos, una al mes para tener esta frecuencia. Creo que puede ser muy, muy provechoso. A los que estáis en casa, que lo habéis visto, ¿os ha interesado? ¿Queréis que hagamos más de este tipo de charlas? Levantad la mano, así para que me haga una idea. Si no os ha interesado, pues... ¿Os ha interesado? Okay. Bien. Pues lo dejamos aquí. Sé que hay más preguntas y que hubiéramos podido seguir otras 2 horas más, pero la verdad es que por internet y todo esto es estar 2 horas delante de una pantalla también tiene mérito, ¿no? Así que, bueno, gracias a todos. Estamos en contacto y nos vemos pronto. Que tengáis muy buen fin de semana. Hari Om Tat Sat.